¿Qué pasa con la educación de Córdoba? Nos tratan de vender buenos números, nos tratan de vender casos de éxito y sin embargo todos los cordobeses creo que tenemos la sensación de que hay algo muy malo por debajo. Esto es Destapando Ollas y hoy vamos a hablar de educación en Córdoba, crisis profunda. Soy Carmen Álvarez Rivero, senadora nacional por Córdoba. Soy Sebastián García Díaz, presidente de Civilitas. Y les quiero decir, ojo a los cordobeses, porque nadie está diciendo que la educación en Córdoba es muy mala en resultados, muy pobre en recursos humanos, en infraestructura, en tecnológicas. Las escuelas están abandonadas. Los docentes se sienten abandonados e inclusive de a ratos perseguidos. ¿Qué deja todo eso? Una educación de muy baja calidad, Seba, y hoy no se está diciendo. Bueno, no quiero que solamente nos quedemos en la educación primaria, básica, esa educación pública en crisis. Córdoba la docta, Córdoba la universitaria, la Universidad Nacional de Córdoba, si le ponemos la lupa en este momento, está en una mega crisis. Y cuando alguien trata de decir, no, bueno, pero se está empezando a crear y crecer la universidad provincial, Dios nos libre de un posible mega caso de corrupción que se esté anidando ahí en la universidad provincial. También vamos a hablar de eso hoy. Carmen. No hay resultados. Yo pregunto a los empresarios de Córdoba, si tuvieras un empleado que te falla en el 55% de las veces, ¿lo tendrías? Bueno, la educación argentina como promedio fracasa enseñando a leer el 55% de los casos, el 55% de los chicos. Y esto es un promedio. Quiere decir que hay zonas que es peor aún. Y en el peor lugar que se está dando esto es en la escuela pública. Realmente la profundidad del problema es crucial para la educación argentina. Pero no puedo dejar de decirles que Argentina ha implementado un plan de alfabetización y Córdoba ha decidido seguir haciendo lo mismo que hacía. ¿Por qué hablamos de destapar ollas en la educación en Córdoba? Porque de esto que estamos hablando no se habla en Córdoba, porque hay una estrategia muy maldita, que es ocultar bajo la alfombra los datos. Nos dicen de que el 98% de los jóvenes están escolarizados, nos dicen que pasan al siguiente grado, o sea, nos están contando una verdadera mentira. Con Carmen sabemos que esos datos no son verdad. Y entonces, ¿cómo vamos a poder aplicar políticas públicas transformadoras si ni siquiera en el diagnóstico nos estamos poniendo de acuerdo porque hay alguien que nos está mintiendo? Lo que nadie te dice es que Córdoba, que pertenece a la región centro, tiene un problema peor en esto, porque es por cantidad de personas que abarca este problema y por porcentaje. Acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba, tenemos 600.000 chicos pobres. Esto es una tragedia para nosotros. Entonces, si en la educación de Córdoba no tenemos resultados, no tenemos buena educación de calidad, vamos acumulando 100.000, 200.000, 300.000 chicos sin habilidades que resultan pobreza estructural. Por eso yo vengo diciendo que la escuela en Córdoba fabrica pobres. Me voy al otro extremo, Carmen, y hablo de la Universidad Nacional de Córdoba. E insisto, de Córdoba, porque esa Universidad Nacional la crearon los jesuitas hace mucho tiempo y es cordobesa mucho antes de haber sido entregada a la nación. Realmente es un factor determinante para el desarrollo de Córdoba y no puede andar completamente independiente, completamente sola en su estrategia. Hoy las empresas no hablan con la universidad, la sociedad no habla con la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es una joda.
una joda de ideología y de corrupción. Hay que decirlo así. Entran libremente, entren todos los que quieran. Entren 9.000 a abogacía, entren 10.000 a psicología, entren... Pero no estamos guiando hacia las carreras que tal vez necesitaríamos. Pero la peor tragedia es que a la salida no salen esos 9.000, sino que salen menos del 25%. Con cuenta-gota. Eso que se fue desgranando a lo largo de una carrera de un chico es plata de los contribuyentes, desde que el que compra el pan hasta que el que produce, que se desgranó, o sea, de manera irresponsable se está gestionando esa universidad, al punto en donde hasta le subsidiamos la comida a los universitarios, en ese comedor universitario que tiene precios irrisorios, le subsidiamos por supuesto el transporte público, le subsidiamos un montón de cosas, pero no le podemos pedir ni el más mínimo resultado. Pero quiero irme un poquito más profundo, Carmen. Ni siquiera le podemos hacer una auditoría. Y hemos detectado, como ya denunciamos, Carmen, en el caso de la Facultad de Medicina, cientos de casos de microcorrupción porque desvían una plata para un amigo y nombran a la novia de no sé quién y nombran, aún aunque el 90% son sueldos, aún en el manejo de los sueldos hay un manejo discrecional. ¿Por qué los contribuyentes de Córdoba no podemos auditar como corresponde a la Universidad Nacional de Córdoba? Y la verdad que, Seba, nosotros hemos procurado acercar la Universidad Nacional a las empresas y personalmente nos han dicho, no, eso no se puede. Hablemos también del pensamiento que distorsiona a la universidad. Ya vamos a hablar de que también distorsionan las escuelas. Un solo dato. ¿Saben cuántas oficinas hay de género en la Universidad Nacional de Córdoba? 22 oficinas. 22 oficinas. Una en cada facultad. Hasta en el laboratorio de hemoderivados hay una oficina de género. Pero sin embargo, cuando vemos los datos, por ejemplo, resulta que los mismos chicos de la universidad nos dicen que el 50% de los chicos han consumido marihuana. Pero ¿saben cuántas oficinas hay de consumo problemático de droga en la oficina? En la universidad, 0. No, porque de ese tema, claro, como es antipático para el pensamiento woke, ¿cómo vamos a perseguir a los marihuaneros? Pero en el tema del género, 22 oficinas todas juntas. El secundario en el país entero va a la deriva. Eso hay que decirlo. Personalmente, me gustaría proponer un par de cosas. Les diría, frente a ese 50% de chicos que abandona el secundario, que por supuesto lo abandona también en Córdoba, aunque no se diga, me parece que tenemos que dar oferta. Y ahí la propuesta nuestra es secundario virtual como alternativa para aquel chico que ya dejó la escuela secundaria. Hoy está prohibido eso, así que yo tengo que proponer derogar esa prohibición. Y el segundo punto, que es un proyecto, claro, que es un proyecto muy querido mío, es la formación dual para la inserción laboral, que yo quiero hacer que, segundo, lo que corresponde al cuarto y quinto año o los 2 últimos años del secundario, puedan hacer una experiencia laboral completa, formal, trabajando 3 días en una empresa y yendo a 2 días a lo que corresponde a la parte educativa, pero que pueden hacerlo en una cámara empresaria o en un sindicato o en una de esas con el cura Oberlin en una parroquia, pero que hagan 3 días de experiencia laboral con pleno derecho y 2 días de educación. Claro, pero estas propuestas y otras que hemos presentado para tratar de superar esta crisis educativa en Córdoba, no hay margen para charlarlos, porque volvemos a decir, el diagnóstico está errado, está ocultado, y por eso tenemos que destapar ollas, y por eso este podcast, digamos. Porque uno dice, por ejemplo, están faltando docentes, ¿por qué no abrimos a que haya nuevas personas de la comunidad que puedan ser docentes del secundario? No, eso no se toca porque en realidad está muy bien. A ver, ¿y por qué no hacemos que las infraestructuras de los colegios, no, si la infraestructura está perfecta, no, si hay más de 400 colegios que están destruidos, o sea, nosotros los vemos a los colegios, se les están cayendo los techos y las paredes, y sin embargo nos dicen otra cosa. Por eso aquí es muy importante que los cordobeses, porque si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, en que el ascenso social, la movilidad social, depende de la educación. Todos estamos de acuerdo en eso. Educación. Y sin embargo, la educación en Córdoba la tenemos allí, postrada debajo de la alfombra. Sigue la ESI con su adoctrinamiento en la escuela secundaria. El chico está escolarizado. Pero a mí lo que más me preocupa, Seba, y en eso venimos acompañando a organizaciones,
es cómo se está persiguiendo a las familias que por algún motivo tuvieron un miembro de la familia con alguna incomodidad de género, les voy a decir así, y se monta toda una estructura que, como parte de esa estructura, relega a la familia y no, es más, persigue a la familia atacándola, diciéndole que no acompañan lo suficiente a los chicos, y estoy hablando de casos de hormonización de menores o inclusive de operaciones de cambio de sexo, que es realmente un atropello sobre la familia y en una de esas violentando los derechos de la persona. Dos palabras ya finales, Carmen, con respecto a la Universidad Provincial de Córdoba, que era una institución que andaba bastante bien, hay que decirlo, pero hace 4 o 5 años la política le puso los ojos encima y dijo, acá podemos hacer curritos, digamos, y empezaron a abrir sedes, y empezaron a abrir carreras, y programas de género, y programas de la paz internacional, y programas para los referí de rugby, y así están desmadrando, le han dado plata sin control, y la rectora es peronista, el vicerrector es peronista, el secretario, o sea, han peronizado la Universidad Provincial y la están empezando a corromper. Pero eso es que la han convertido en una enorme planta permanente. Y yo le digo justo al revés. Imagínense que mientras la siglo XXI logra que terminen la carrera 100 de cada 124 abogados. Claro. Usted imagínese lo que se está produciendo por lo virtual. Nosotros estamos haciendo sedes de la Universidad Provincial a 5 kilómetros de distancia. ¿Qué lógica tiene? Detrás de cada sede seguro que hay un curro. Bueno, terminemos, Carmen, con una mirada positiva. Hay muchas ideas. Usted viene recorriendo un largo camino, yo también le he acompañado. Hay ideas para renovar la docencia, para renovar los contenidos, para renovar la metodología, para hacer que el secundario sea virtual, para la educación dual. Pero de estos temas no se habla en Córdoba porque, volvemos a insistir, la olla está tapada y nos hacen creer que está todo bien. Pero los padres y los chicos, todos sabemos que en realidad está todo mal en la educación, y por eso vale la pena revolucionar la educación en Córdoba. Compartí la olla, diría. Ahora que la abrimos, compartí la olla destapada y que todo Córdoba se entere. Nos vemos en el próximo podcast.